Las batallas de los lagos masurianos, un torbellino de estrategia y desastre. El frente oriental de la Primera Guerra Mundial, con su vasto y complejo tapiz de tierras, hombres y conflictos, se convirtió en un escenario prolífico de confrontaciones decisivas, donde la gloria y la tragedia se entrelazaron en la historia. En el corazón de este teatro de guerra, las batallas de los lagos masurianos, tanto la primera como la segunda, emergieron como eventos cruciales que definieron no solo el destino de las fuerzas rusas y alemanas, sino también el curso de la guerra misma. Primera batalla de los lagos masurianos, 27 de agosto, 15 de septiembre de 1914. La primera de estas batallas se enmarcó en el contexto de la guerra que apenas estaba comenzando. El ejército alemán, bajo el mando del mariscal Paul von Hindenburg y el general Erich Ludendorff, se había enfrentado con éxito al segundo ejército ruso en la batalla de Tannenberg, donde habían infligido una derrota devastadora. Tras esta victoria, el octavo ejército alemán se encontraba con un ímpetu renovado y ansioso por seguir presionando al primero ejército ruso comandado por el general Alexander Rennenkampf, quien efectivamente se encontraba en una situación de precariedad tras la rápida derrota de su colega, el general Samsonov. Al conocerse el desastre infligido a su compatriota, Rennenkampf se vio forzado a reorganizar sus fuerzas. Se estableció una línea defensiva entre los lagos masurianos y la ciudad de Königsberg, con la esperanza de estabilizar la situación. Con el río Omer como un punto sobre el que gravitarían sus defensas, confiaba en que el complicado terreno llano y la presencia de múltiples cuerpos de agua ofrecerían una protección natural contra los ataques alemanes. Sin embargo, Hindenburg, ávido de venganza y aprovechando la ventaja moral y numérica que había ganado, planeó un ataque vigoroso. El 5 de septiembre de 1914, el octavo ejército germano lanzó su ofensiva. A pesar de la resistencia inicial de los rusos, el avance alemán fue formidable. Las tropas del primero y 17º cuerpos, bajo el mando del general von François, comenzaron a arremeter con fuerza significativa contra el flanco sur de los rusos. A medida que avanzaba el mes, las líneas rusas comenzaron a ceder y numerosas unidades se replegaban. La situación de Rennenkampf se tornó crítica. El miedo a culminar en un desprestigio aún mayor lo obligó a ordenar retiradas estratégicas, que se convirtieron rápidamente en pánicos descontrolados. En el transcurso de la batalla, el primer ejército ruso sufrió pérdidas estimadas en 100.000 hombres, resultando en un desastre que culminó con la pérdida de muchos cañones, armas y material militar. El final de la primera batalla de los lagos masurianos se selló con una victoria alemana rotunda. Al introducir un giro decisivo en las campañas del este, el octavo ejército había expulsado a las fuerzas rusas de Prusia Oriental. Sin embargo, el costo de la guerra dejaría una huella imborrable en ambas partes, dejando la moral y el liderazgo ruso tocados. Segunda batalla de los lagos masurianos, 7 a 14 de febrero de 1915. En un intento de redimir su honor y recuperar la tierra perdida, las fuerzas rusas se prepararon para una nueva ofensiva en el invierno de 1915. La segunda batalla de los lagos masurianos se produjo en un contexto diferente, marcado por un renovado optimismo en las filas rusas y una aparente confianza en los refuerzos recibidos. Motivados por la necesidad de contrarrestar la hegemonía alemana, los rusos buscaban infligir una derrota que restaurara el espíritu de lucha y la credibilidad del imperio. A menudo olvidada entre los grandes enfrentamientos de la guerra, la segunda batalla se experimentó de manera extremadamente violenta. Los rusos lanzaron su ataque el 7 de febrero, esperando superar las líneas defensivas alemanas. Sin embargo, las condiciones invernales complicaron enormemente el avance de sus tropas, el suelo helado y las extensiones de lagos cubiertos de hielo dificultaron la movilidad. A pesar de los esfuerzos iniciales, las fuerzas alemanas, bien atrincheradas y altamente organizadas, resistieron el empuje ruso. En el transcurso de una serie de asaltos y contraataques, los alemanes demostraron su capacidad para adaptarse y ejecutar maniobras que aprovechaban las debilidades de las líneas rusas. Los combates se prolongaron durante una semana, y aunque los rusos lograron algunos avances territoriales en los primeros días, la fuerza de la respuesta y la estrategia perfeccionada de Hindenburg rápidamente comenzaron a mostrar resultado. Durante la segunda semana de combate, los alemanes, utilizando tácticas de flanqueo y combinando fuerzas de infantería con el apoyo de artillería, comenzaron a tomar la delantera. Finalmente, el 14 de febrero de 1915, los rusos deben reconocer su derrota. A pesar de sus esperanzas iniciales, sufrieron nuevamente pérdidas devastadoras, que sumarían decenas de miles de bajas. Esta segunda jornada en los lagos masurianos consolidó la posición alemana en el frente oriental y tomó al imperio ruso desprevenido en cuanto a los sufrimientos futuros que le aguardaban. Consecuencias históricas. Ambas batallas en los lagos masurianos no solo definieron el curso inicial de la guerra en el frente oriental, sino que también sentaron un precedente en la lucha táctica y estratégica entre alemanes y rusos.
Mientras los alemanes se afirmaban paulatinamente como una fuerza dominante en la región, las pérdidas en ambas batallas dejarían una marca importante en el ejército ruso, sembrando semillas de desconfianza y desmoralización que repercutirían en los eventos posteriores de la guerra. Aunque la situación de los ejércitos rusos en el sur, contra las fuerzas austrohúngaras, fue en general más favorable, la derrota en los lagos masurianos representó un golpe significativo al prestigio del Imperio ruso. Con el tiempo, estas victorias alemanas contribuirían a la creciente fragilidad del ejército zarista durante el transcurso de la guerra, que eventualmente culminaría en descontento interno y, finalmente, en la Revolución de 1917. Las batallas de los lagos masurianos, en su ferocidad, son recordadas no solo como episodios de acción militar, sino como momentos cruciales donde el deseo de dominio se enfrentó a la realidad retadora de la guerra, tejiendo un relato complejo que aún resuena en el estudio de la historia militar y social.